Buenas noches, esto es Radio Tradición. Su servidor César Martínez les saluda con gusto. Pues esta vez vamos a tratar de un tema muy bello. Como sabemos, en la Iglesia Católica existen varias cofradías. Esta vez vamos a tratar de una cofradía que, pues si no es la más grande o la más importante, pues sí es una de las que más gracias nos da, más beneficios nos da como cristianos. Vamos a hablar de la adoración nocturna mexicana. Este será la primera parte de 2 o 3 programas porque es un tema muy extenso, la adoración nocturna es muy extensa. Entonces, para no hacer un programa tan largo, pues lo vamos a dividir en 2 o hasta 3 partes. Esta noche nos acompaña el presidente de la adoración nocturna mexicana de la sección de San Buenaventura en Hermosillo, Sonora, Pedro Tapia. Buenas noches a todo el auditorio, espero que se encuentren bien. Pues sí, efectivamente, César, pues esta cofradía que es la adoración nocturna, vamos a estar platicando porque tiene mucha importancia, yo creo que en nuestra vida como camino de santificación. Muchas gracias, Pedro. Y también nos acompaña un buen amigo y veterano ya de la adoración nocturna, de los fundadores. Él es Abraham Duarte. César, muchas gracias, buenas noches a todos ustedes, amable público. Efectivamente, César, como comentas, pues ya, como comenta el hermano Pedro Tapia, gracias a Dios, por gracia de Dios, ¿verdad? Porque pues por mérito de uno, pues imposible prácticamente. Por gracia de Dios, ser de los fundadores de aquí quien inició la adoración nocturna en esta sección de San Buenaventura, acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora, allá por el año del 2003, en julio del 2003, 2002, para ser precisos, pues gracias a la intercesión de Monseñor Dávila, y ya formalmente constituida como sección en el año del 2005, julio del 2005, allá acá en la ciudad de Guadalajara. Gracias a Dios, somos 5 hermanos que somos adoradores veteranos. Me explico, el ser adorador veterano dentro de la archicofradía de la adoración nocturna, César, las personas, los hermanos que cumplan con 144 vigilias consecutivas, si no me equivoco, dentro de la adoración, es decir, 12 años sin faltar prácticamente, se les otorga por gracia de su santidad San Pío X la orden de veterano. Y hay otra más, que es la de veterano, adorador veterano constante, que esa, si no me equivoco, son 14 años. Pues ahí pues sacamos cuenta, ¿no? ¿Cuántas son en total? Y básicamente, aquí de la adoración nocturna, dentro de la jerarquía, pues a nosotros sí nos toca pues un poquito más de talacha, ¿no? Es rezar durante toda la noche durante una parte de la noche, todo el oficio de vino. Ya estaremos entrando en detalle, ¿verdad? Gracias, Abraham. Bueno, pues vamos a hacer aquí preguntas, vamos a estar respondiéndolas también. Yo también pertenezco a la adoración nocturna, yo llevo únicamente 1 año, pero ha sido muy benéfico para mí, para mi vida, para mi familia. Bueno, la primera pregunta que vamos a hacer al presidente Pedro Tapia es: ¿qué es la adoración nocturna mexicana? Bueno, la adoración nocturna en sí es una cofradía, como usted lo había comentado, hermano. Es una cofradía que pretende un solo objetivo: adorar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento y adorarlo de noche. Esos son los requisitos, digamos, el objetivo de lo que tiene esta cofradía. Adorar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento para desagraviarle por los pecados que cometemos nosotros y la humanidad. Él entregó su vida por redimirnos, hizo todo el sacrificio. ¿Será estéril pues en nosotros todo ese sacrificio, todo derramar su preciosísima sangre? Ya es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros.
Y se nos presenta la adoración nocturna como un camino, como les comentaba, una manera de santificarnos a lo que el Señor nos llama. No, como decía el hermano Abraham, no es precisamente por mérito de nosotros, sino es nuestro Señor el que nos llama a un privilegio muy grande, que es pertenecer a la adoración nocturna, como camino para santificarnos. La adoración nocturna tiene una mística, tiene reglamentos, tiene estatutos, y todo eso lo tenemos que cumplir para poder empezar a percibir nosotros todas las gracias e indulgencias de la que está adornada la adoración nocturna mexicana. Bueno, ¿tenemos el dato de cuándo comienza aquí en México? Pues como breve historia me gustaría hacer nada más un bosquejo. La cofradía, como tal, la adoración nocturna nace en Roma en 1809, durante el pontificado de Pío VII. Después, canónicamente, ya es fundada como cofradía en diciembre de 1815. León XII la eleva a archicofradía en 1824, y en 1906 su santidad Pío X le concede que sean agregadas a ella todas las demás asociaciones o pías uniones canónicamente erigidas que tengan por objeto la adoración nocturna del Santísimo Sacramento. Desde su fundación, los pontífices, los papas, han pertenecido a la adoración nocturna, han sido adoradores. Y aquí en México, la historia de la adoración nocturna empieza en 1900 y se funda en el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Bueno, aquí sabemos que empezó también aquí, pero hay una cofradía la cual ya lleva bastante tiempo, que es la de Acapulco, ¿no? Que acaban de cumplir 60 años. La de aquí de Hermosillo, pues tenemos 13 años. Perdón, sí, efectivamente, 13 años formalmente constituida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 15 desde que inició aquí propiamente en Hermosillo. Muy bien. ¿Cómo está estructurada la adoración? Bien, la adoración nocturna, como todo tipo de organización, lleva una jerarquía específica. Y en este caso, lo que comenta el ritual, que todos los adoradores nocturnos estamos obligados a rezar durante la noche de la vigilia, marca que está el Consejo Diocesano, es decir, el de los obispos. Después de ahí ya sigue el Consejo Nacional. Del Consejo Nacional ya siguen los consejos propios seccionales, es decir, para cada sección. Y ya de ahí sigue el jefe de la sección, secretarios y demás personas, tesorero, etcétera. Y ya de ahí el jefe de noche y demás personas. Ahora, en una ciudad, me gustaría nada más una aclaración. En una ciudad pueden existir varios turnos. Sí, efectivamente, por gracia de Dios, sí se puede. Un turno está constituido por 24 hermanos. A lo menos, lo que marca el reglamento de la adoración nocturna, deben de ser 14 adoradores activos. Dentro de la misma estructura existen dos tipos de adoradores, los que somos los adoradores activos, es decir, los que pasamos 1 hora al mes en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Además, existen otro tipo de adoradores, que son los adoradores honorarios. Estos son las personas que por algún motivo de salud o simplemente porque no pueden, que rezan su hora de vigilia desde la comodidad de su casa. Insisto, estas personas pues pueden hacerlo de ese modo. La adoración nocturna pues
Es exclusiva para las personas que ya hayan hecho la primera comunión y a partir de los 14 años. Muchas gracias. Ahorita acabas de comentar adorador activo. ¿Cómo conseguimos ser adoradores activos? Sí, efectivamente. Para ser adorador activo, para ingresar a la adoración nocturna, uno tiene que llenar una solicitud. Es una petición muy sencilla, simplemente acercarse con el párroco o con el jefe de sección, en este caso el hermano Pedro, y comentarle esa intención. Deseo pertenecer o tengo inquietud de pertenecer a la adoración nocturna. Se llena un formulario, un registro bastante sencillo, francamente no es cosa del otro mundo. Después de ahí, uno con que cumpla con 3 meses seguidos, es decir, 3 vigilias consecutivas, uno automáticamente gana el derecho de que se le imponga el distintivo. Todos los adoradores nocturnos, cuando nos convertimos en socios activos de la adoración nocturna, se nos impone un distintivo. Es una banda que cae del cuello con los colores blanco y rojo, que representan, que es los colores oficiales del Sagrado Corazón, y que de esta bandita cuelga una medalla que tiene un significado muy bonito. Ese significado que tiene, pues básicamente está la custodiada, válgame la redundancia, por 2 ángeles. Está la custodia con el Santísimo, y alrededor forma con un círculo que rodea esa custodia, con las letras que dicen Adorador Nocturno Mexicano. Esa rueda, ese círculo que encierra esa custodia, se hace en forma de nube. Y todo ello tiene un significado, César. La forma de la nube es por el deseo de alcanzar el cielo. El Santísimo Sacramento que está en medio es lo que el adorador persigue, es a quien va a adorar, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Esto también, una sola hora, te comentaba ahorita, al mes hacemos, una sola hora en compañía de nuestro Señor, y esto surge porque recordando que nuestro Señor Jesucristo, que estuvo orando en el huerto de los olivos con los apóstoles, y se acerca a ellos, y nuestro Señor Jesucristo dice en las Sagradas Escrituras que sintió tristeza y les reclamó, les preguntó: ¿no habéis podido velar y orar 1 hora conmigo? De ahí surge la adoración nocturna, y es lo que el adorador nocturno lo que hace: vela y ora en compañía de nuestro Señor Jesucristo por el lapso de 1 sola hora. Muchas gracias. Pedro, ¿cada cuándo se celebra ahorita decía que era mensual, pero cada cuándo se celebra una vigilia? ¿Y qué es una vigilia? Bueno, como comentaba el hermano, es requisito que participemos como aspirante. Hay un periodo que se tiene que cubrir cuando uno quiere ingresar a la adoración nocturna, y tiene que cumplir con 3 vigilias consecutivas, es decir, durante 3 meses. ¿Cómo se celebran estas vigilias? Varía. Les comento así brevemente que aquí en nuestro México, pues hay secciones establecidas en diferentes estados, y cada una tiene su nombre, que es algún patrono, se toma el nombre de algún santo o de alguno de los pasajes de la vida de nuestro Señor, y están establecidas en varias partes de la República, y cada una celebra en diferentes días del mes. Por lo general, la mayoría, o el primer turno, por así decirlo, de cada sección, celebra el primer viernes de cada mes, que coincide pues con la devoción también del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces es cada primer viernes de mes que hacemos nuestras vigilias, gracias a Dios. Entonces haciendo 3 veces consecutivas sin interrupción estas vigilias durante 3 meses seguidos, una vez al mes, se cumple con el requisito para que uno sea adorador activo. Y así durante todo el año cumplimos regularmente. La adoración nocturna tiene que estar siempre
Cuando el adorador nocturno quiere agregarse a esta cofradía, tiene que tener una convicción, tiene que saber que lo va a hacer primero que nada, simplemente, desinteresadamente, por amor a Dios. No lo debe de mover ninguna otra cosa, ni el pensamiento de decir, pues voy a calar y voy a salirme después, voy a durar medio año. El adorador nocturno tiene que saber que va a ser para siempre. Ese es el amor que le va a profesar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Entonces viene de una convicción interna y de verlo como un camino de santificación, de una oportunidad que Dios le brinda también. Entonces cumplimos, como les decía, cada mes al transcurso del año haciendo vigilias ordinarias, así se les llama. Pero tenemos otro tipo de vigilias que son vigilias obligatorias y son vigilias solemnes. Estas son 5 vigilias y durante el año tenemos la vigilia de nuestro patrono, que es el patrono de las sociedades eucarísticas, que es San Pascual Bailón. Esta es en el mes de mayo. Después tenemos la vigilia de Corpus Christi, es la segunda obligatoria también. Son unas vigilias muy bonitas, son vigilias cantadas. Es la única oportunidad en estas vigilias donde se reza todo el oficio, todas las partes que la constituyen a la vigilia, en latín, con órgano, cantado. Entonces son ceremonias muy bonitas, de mucha mística y adoración al Santísimo Sacramento. La otra que les comento es la vigilia de aniversario, de cuando se fundó la sección que está celebrando el aniversario. La otra viene en noviembre, esa es la de los fieles difuntos, y se aplica todas las indulgencias que se ganan, todo lo que es el fin de esa vigilia, se aplican todos esos sufragios y gracias por los adoradores nocturnos. Entonces los adoradores que pertenecieron fielmente y cumplieron los reglamentos de la adoración nocturna van a percibir, aún después de muertos, todas esas gracias que siguen manando de la adoración nocturna. Y a fin de año hay otra vigilia, el día último del año, que es el 31 de diciembre. Tenemos otra vigilia que así se titula también, vigilia de fin de año. Y nos predispone a comenzar de la mejor manera un nuevo año. Se hacen reflexiones y se prepara pues el alma, ¿no?, con esas meditaciones para comenzar bien el nuevo año. ¿En qué consiste en sí una vigilia? Se hace una reunión en punto de las 9 de la noche, se citan los hermanos que son activos. Si no hay adoradores activos en una sección, pues no hay adoración nocturna, así de sencillo. Es requisito que haya 14 mínimo, 14 adoradores activos para que haya una sección fundada y que ahí se diga que hay adoración nocturna. Si no hay activos, no hay sección adoradora, y por más piadoso que sea el acto que hagan, no es adoración nocturna. Eso está en los reglamentos. Entonces, habiendo esas características, los adoradores se reúnen, se hace en sí una reunión formalmente, se hacen oraciones, se dicen las cosas que se van a tratar ahí en esa reunión, y después comienza la vigilia en sí, que es ya entran todos los adoradores al templo y hacen sus oraciones iniciales. Después ya van haciendo cada quien su hora de guardia. Entonces realmente nomás se hace una hora de guardia una vez al mes. Eso es lo que consiste ya en sí una vigilia. Bueno, entonces para las personas que no conocen la adoración, sabemos que, bueno, ahorita resumiendo lo que dijeron nuestros hermanos, es que mucha gente se pregunta si es toda la noche, y nos acaban de aclarar ahorita. O sea, es una vez al mes, una hora, o sea, y no es toda la noche. Entonces, pues, ¿qué más fácil puede estar? ¿No? Y ahorita hablaba también, bueno, ahorita decían ustedes que son adoradores, pero ¿esto es exclusivamente para los hombres? No. Dentro de la adoración nocturna existen adoratrices también. Y únicamente a los hombres se nos es permitido permanecer en la iglesia. Por razones pues evidentes, es decir, por las horas, los horarios.
además de que pues se puede prestar a malas intenciones, a malos pensamientos, prejuicios, etcétera, o inclusive escrúpulos por demás personas. No se les permite a las mujeres estar más de cierto tiempo ahí, a excepción de las vigilias especiales que comentaba el hermano Pedro, en donde están divididos, es decir, de un lado estamos los hombres y de otro lado estamos las mujeres, puesto que la atención única y exclusivamente se debe de enfocar en el altar donde está el Santísimo, en el tabernáculo. En resumidas cuentas, es tanto para hombres como para mujeres, además de niños y niñas también. Para los niños y niñas que ya hicieron la primera comunión, existen los niños acompañados naturalmente de un adulto. La primera hora de adoración que se hace, que inicia a las 10 de la noche, comentaba el hermano Pedro ahorita, se reza durante toda la noche. Explico esto, vamos rezando de hora en hora, comenzamos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Los niños desde que recen la hora, la rezan de 10 a 11, es decir, la primera hora. Ya después de ahí pasan al dormitorio a descansar, etc. Las niñas y las adoratrices, cuando se celebra la vigilia, el día que se celebra la vigilia, comentaba el hermano Pedro, por lo general lo hacemos el primer viernes de mes. Esto en devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ese mismo día, un poco más temprano, que aún no se oculte la luz del sol, es cuando las mujeres van al templo, rezan su hora, y las niñas, es decir, las inesitas, van acompañadas de estas mujeres y rezan también esa hora, de tal modo que son partícipes también de todo eso. Sí, gracias a Dios, por fortuna acaban de imponer a 4 tarcicios, ¿no? Acaban de imponer a 4 tarcicios aquí en Hermosillo, y ya tenía rato que no había, ¿no? Ahorita el hermano Pedro hablaba de algunas gracias que se obtienen. ¿Qué gracias obtienes? Porque yo me acuerdo que a mí mucho me animó, porque cuando yo el primer día que llegué, Abraham nos empezó a hablar de gracias y gracias y gracias, y eso pues me animó mucho, ¿no? Y pues de aquí somos. Sí, efectivamente, César. Y pues, caray, tratar de enumerar el número de las gracias que se reciben dentro de la adoración nocturna es imposible, francamente. Voy a procurar sintetizar un poco. Vamos a retomar lo que decíamos ahorita. Pasamos una sola hora al mes en compañía de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo y alma, es decir, en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. En esa hora que nosotros rezamos, pues, ¿qué mayores gracias podemos pedir si estamos ante nuestro Señor? Pues al Creador de todo, ¿no? El que nos hizo. Y uno, simplemente por esa acción tan sencilla de estar con Él, de hacerle compañía, recibimos demasiadas indulgencias. Sintetizando un poco, recibimos indulgencias plenarias, es decir, que toda la deuda por nuestros pecados se nos son borradas, tanto aquí en la tierra como allá en los cielos. Indulgencias plenarias simplemente por rezar el oficio divino ante el Santísimo Sacramento. Ganamos indulgencia plenaria una vez al mes por rezar el oficio divino el día que nosotros elijamos. Ganamos indulgencia plenaria por rezar la oración a Jesús Rey, como Jesús Rey, Creador del universo. Ganamos indulgencia plenaria por rezar la oración a Jesús sacramentado. Ganamos indulgencia plenaria si confesados y comulgados ofrecemos también la comunión por las benditas ánimas del purgatorio. Ganamos otra indulgencia plenaria, además de se me fue, por no recuerdo si lo dije, la oración a Jesús sacramentado. Perdón, sí lo comenté ahorita.
De momento no recuerdo otras. Ganamos indulgencias parciales, es decir, indulgencias que se aplican, que reducen nuestra estancia en el purgatorio. Indulgencias parciales de años, cuarentenas, totes coques, esas impuestas por San Pío X, únicamente por seguir las oraciones en el ritual. Las oraciones iniciales tienen, la mayoría de las oraciones, simplemente frases como decir Jesús, María y José. Son 7 años de indulgencia parcial. Únicamente por pronunciar el santísimo y dulcísimo nombre de Jesús, son 300 días de indulgencia. Se ganan indulgencias parciales por las oraciones que hacemos. Se ganan otras indulgencias, lo podemos revisar en el compendio de indulgencias, pero además se ganan indultos. Así es, indultos, que es un privilegio exclusivo. Por ejemplo, todo adorador nocturno un adorador nocturno que se convierte en activo, es decir, que ya cumplió esos 3 meses consecutivos que se le impuso el distintivo, y gana indulgencias plenarias aún después de muerto. Algo increíble, ni siquiera los santos padres, no sé si los papas, hasta donde tengo entendido, no, a ellos no, ni siquiera los sacerdotes, ni obispos, ni arzobispos, nadie. ¿Cómo es esto? Cada adorador nocturno, cada noche, nosotros llenamos de unas hojitas de intenciones. Más adelante te platico eso, en qué consiste. Los adoradores nocturnos difuntos reciben las indulgencias plenarias, parciales y demás indultos que se ganan esa noche, como si él estuviera presente, aún estando pues ya en el reino eterno de los cielos. Pero no solamente eso, sino que cada 2 de noviembre se le aplica otra indulgencia plenaria. Y no solamente eso, sino que durante todo, mientras siga existiendo ese turno de la oración nocturna, ese adorador nocturno sigue recibiendo las mismas indulgencias que reciben todos los demás hermanos. Ahora, es algo increíble, francamente. Son demasiadas gracias que se reciben por algo que para muchas personas representa un sacrificio, que dicen, es que el día siguiente tengo que trabajar, labores, escuela, etcétera. Pero espero que no sea el caso de nadie. Francamente, el estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo, si vieran ustedes, en lo personal, se los confieso a todos ustedes, y la verdad, las gracias que se reciben, parece cosa increíble, que hasta cosas imposibles que se logran únicamente en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y simplemente ni siquiera pronunciarlas, ¿no? Cuando uno está de rodillas frente al Santísimo Sacramento, que pensando nada más como si estuvieras hablando efectivamente estás hablando con nuestro Señor que está ahí parado enfrente de ti, pues, y que le dices, Dios mío, tengo este problema, me aceja esta situación, no puedo resolver esto, en mi trabajo pasa esto, con mi familia, amigos, esposa, etcétera. Y parece cosa de broma, César, pero a los que estamos ahí, los que nos ha tocado vivir y que tenemos esa experiencia, pues sabemos que sucede. Es decir, indignamente recibimos esas gracias por algo que todos los hombres pues tenemos obligación, que es la de adorar a Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Pues, ¿qué más queremos, no? ¿Cuántas gracias más? Aquí Pedro quería añadir algo más. Sí, nada más. Yo sé que el hermano Abraham siempre nos habla de las indulgencias y la verdad que es algo muy, muy bueno porque nos hace ver, pues nos anima precisamente a decir, pues yo también quiero nutrirme pues de esa vida espiritual y también tener muchas de esas gracias. Y ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente una que nos recuerda mucho y ahorita no la comentó, que es o bueno, al menos no la escuché, es una indulgencia plenaria que se gana en artículo mortis, se dice, que es con las disposiciones, es decir, contrito de sus pecados y está en el lecho de muerte el adorador nocturno y estando ahí simplemente con el hecho de decir
ya sea con la boca o pensándolo de pensamiento, pues el nombre santísimo de Jesús, indulgencia plenaria. O sea, te borra completamente tus culpas, tus pecados, y pues dices tú, a la torre, nada más. Y en el último momento momento decisivo, ¿no? Entonces se me hace una indulgencia muy, muy, muy grande. Y comentaba el hermano que tenemos privilegios, ciertos privilegios, y también tenemos indultos. Y aquí leyendo en el sumario de esos mismos, encontré que uno de los que me llama mucho la atención dice: los adoradores gravemente enfermos pueden tener la Santa Misa en su propia casa, una vez al día y con autorización del ordinario, siempre que se guarden las leyes de la Iglesia respecto a la decencia del lugar y bajo las condiciones siguientes. Dice que los enfermos reciban la Sagrada Comunión en esta misa, que el director de la asociación sepa de manera cierta que el adorador enfermo tenía costumbre de ser asiduo a la misa y a la comunión, y que no se perjudiquen los derechos parroquiales sobre los últimos sacramentos. Entonces es un privilegio grandísimo eso. O sea, yo creo que ni siquiera los padres de que se celebre la misa en su casa, ¿no? Entonces vale la pena comentarlos, pero son innumerables. O sea, el hermano comentó unos, pero hay muchísimos, o sea, muchos. Y podemos ganar indulgencias prácticamente en todo el año, pues, ¿no? O sea, hay unas que se llaman estacionales, pero pues es algo que nos debe también motivar a pertenecer a esta cofradía. Sí, yo recuerdo bien que en ese entonces, que era mi primer día, únicamente lo que comentó Abraham y que a mí me llamó mucho la atención fue que si te confiesas con el distintivo, son 300 días de indulgencia. Si escuchas la Santa Misa con el distintivo, otros 300. Y si comulgas con el distintivo también, otros 300 días. O sea que en un solo día o en una hora tienes 900 días de indulgencia. Obviamente que como todo cofradía, pues nos impone algunas obligaciones. ¿Cómo qué obligaciones podrían ser esas? Bueno, comentábamos ahorita de algunas cuestiones que tenemos que cumplir para ser adoradores activos. Una de ellas es cumplir con nuestra vigilia al mes. Esa es una de las obligaciones que se nos impone al pertenecer a la adoración nocturna, y para que podamos decir que somos realmente adoradores, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo soy adorador nocturno pero no voy a la iglesia a adorar a nuestro Señor? Pues no tiene coherencia. Entonces, una de las principales obligaciones es cumplir con 1 hora al mes de adoración nocturna y en el turno al que estás agregado. O sea, no, por reglamento no puedes, si hay varios turnos, es decir, si hay 14 hermanos que adoran a nuestro Señor el viernes y hay otros 14 que lo adoran el siguiente viernes y hay varios, pueden estar en una misma ciudad. Entonces no es intercambiable, no es, yo quiero ir a este turno, no, te tienes que apegar al turno al que estás inscrito. Esa es disciplina de la adoración nocturna. Y entonces cumplir con esa hora de guardia 1 vez al mes. ¿Cuáles otros requisitos o obligaciones que se nos impone? Es el remitir una hoja de intenciones. Esta hoja de intenciones es muy parte fundamental de nuestras vigilias. En ella ponemos a nuestro Señor, a los pies de nuestro Señor, ahí en el Santísimo Sacramento, todas nuestras miserias, todas nuestras necesidades, por medio de una hojita. Ahí vienen, por ejemplo, les comento, vienen hombres y mujeres, personas, es decir, que tú conoces y que vas a incluir ahí, hombres y mujeres que tú conozcas, los numeras. Otra, por ejemplo, las personas que van a contraer matrimonio, ahí los anotas también, los matrimonios que van a poner, las escuelas, comunidades, obras piadosas, gracias temporales, acciones de gracias, difuntos, es muy importante, también ahí los numeras, haces memoria, si acaba de fallecer alguien, pues ahí todos lo comentan los hermanos y todos lo anotamos aquí, lo tenemos presente. También se pide por las vocaciones, conversiones, enfermos, familias, parroquias, jóvenes, niños, etcétera. Entonces todo eso es la hojita de intenciones. Además,
cada vez por reglamento hay una serie de intenciones que están establecidas en el reglamento de la adoración nocturna. Estas se van rotando a través del año dependiendo de lo que disponga el Consejo Nacional. Y se anota aquí la intención general, hay otra que es la intención especial, que la ordena el director espiritual o el consejo de sección, y la última que es la intención particular. Ahí está ya, la particular la pone cada adorador dependiendo de la necesidad más grave, por así decirlo, que traiga en ese momento. Entonces esas intenciones las ponemos en una bandeja y se ponen al pie del altar, pidiéndole pues a nuestro Señor que nos escuche y que atienda según su voluntad, ¿no? Él va a disponer de todas esas necesidades y nos va a auxiliar. Y como dice el hermano, yo creo que, hermano Abraham, a veces no nos damos cuenta del montón de gracias que ganamos, pero cuando abrimos un poquito los ojos y nada más el privilegio de estar ahí ante nuestro Señor, vamos viendo cómo a través de nuestra vida como adoradores nocturnos, Dios nos da muchísimas gracias. Incluso yo pienso, a veces reflexiono, me quedo pensando, yo creo que hasta que nos muramos vamos a conocer en su totalidad el montón de gracias que Dios nos derramó por medio de la adoración nocturna. Y pues eso. Y, yo creo que esta es una labor muy hermosa, sobre todo en este tiempo que se están viviendo tantos agravios a nuestro Señor, a su Santa Madre. Si queremos ayudar, si queremos salvar el mundo, esta es una buena intención, este es un buen momento. Tenemos que darle fortaleza a esta cofradía, tenemos que estar ahí en alma y cuerpo, ¿no? Porque no nada más es ir a asistir y ya, o tengo dudas, o con el cansancio, o a lo mejor voy para la siguiente, porque ahorita tengo una fiestecita, ¿no? Esos son las cuestiones que hay. Si la vemos, si quieren verla como sacrificio, pues hay que hacer ese sacrificio. A muchos no nos es sacrificio, o sea, a nosotros no nos representa sacrificio. Entonces yo creo que es algo que tenemos que ver como que es beneficio para nosotros. No es únicamente para ir y decir estoy ahí, ni siquiera es presunción, no podemos caer en soberbia, ¿no? Entonces, la verdad que es una labor muy hermosa, y pues invitar a mucha gente, invitar a todos los que no sabían y que escuchen este programa y que no saben y que no conocían, que escuchen todos los beneficios, todas las gracias. Solamente es 1 hora al mes, al mes, 1 hora al mes. Sí, así es, efectivamente, César. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, recordar que lo que decían en los evangelios, palabras hermosas, ¿no? Venid a mí todos los que estéis cansados, que yo os aliviaré. Además, también palabras bellísimas de nuestro Señor. Dice, mi yugo suave y mi carga es ligera. Y no olvidar, por supuesto, las palabras obligatorias. Pedid y se os dará, ¿verdad? Esa palabra es increíble, las cosas, las acciones que eso recibe. Sin embargo, también me gustaría hacer una exhortación de, a pesar de todas las indulgencias, los privilegios, son muchísimas cosas, todos esos beneficios, por simplemente estar inscrito en la adoración nocturna, hacerlo por amor a Dios, no verlo como un fin personal. No verlo como decir, yo me hice adorador nocturno, yo sé que me voy a salvar en último momento, pues ya la hice. No, definitivamente no es así. Es simplemente adorar a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento, nada más. Si no podemos entender por nuestra incapacidad humana, veámoslo del siguiente modo. Una persona a que tú quieres mucho, que está agonizando, ¿qué haces? Y dices, oye, es que tengo una fiesta, me invitaron al cine, me invitaron, pues, no sé, a X o Y actividad. Por supuesto que no, te quedas con esa persona. ¿Por qué? Porque la amas, porque la quieres. Bueno, veámoslo de ese modo. Simplemente estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Pero si por desgracia
no logramos entender aún así eso, verlo de este modo. Nuestro Señor Jesucristo está ahí para escucharnos. Él está ansioso de recibir, de escuchar nuestras súplicas, de escuchar nuestras intenciones. Con el solo hecho de ir, de rezar y pedirle, Señor, pues yo no me siento digno, quisiera pertenecer aquí, sin embargo no siento ese ardor, ese fervor, etcétera. Simplemente con esa actividad tan sencilla, esa petición, naturalmente haciéndola pues con conciencia y obviamente pues con el sentir de cada quien, con eso es más que suficiente. Y vamos a ir viendo cómo con el paso del tiempo y en cuestión de nada, es decir, si esta noche, por decir algo, nosotros le pedimos eso a nuestro Señor, cómo esa misma noche, cómo al siguiente día, nuestro Señor pone los medios para que esas cosas se den. Resulta increíble, ¿verdad? Sin embargo, así es, sucede así. Por eso la exhortación de asistir a adorar a Dios nuestro Señor. Esas gracias, esos privilegios que definitivamente no los merecemos, sin embargo, Él los quiere dar. Por las hermosísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la exhortación es esa, ir a hacer compañía a nuestro Señor Jesucristo y considerarlo, verlo como un amigo que va a estar ahí. Que si es un amigo, una persona, decir, bueno, o sea, no entiendo bien, pero voy a suponer que es mi padre, que es fulana persona, etcétera, y pues voy a platicar con él, una oración mental, un pensamiento mental, y se van a sorprender de lo increíble que uno, pues aunque lo piense, que no, es decir, que no las diga, que no las exprese las palabras, que no las pronuncie siquiera, simplemente con pensarlas, cómo uno recibe la respuesta, estando ante el Santísimo Sacramento. Esto es a lo que los adoradores nocturnos llamamos el coloquio. Y pues, si tienen duda todavía alguna persona, lo invito a que lo haga una sola noche. Es más, ni siquiera que esté expuesto el Santísimo Sacramento, aún así reservado en el Santo Altar, ahí que se de rodillas, postrado o parado o sentado, como pues la persona guste, pero que intente ese ejercicio, intentarlo, y van a ver, se van a dar cuenta de lo que eso es. Y una vez que nos demos cuenta, vamos a entender del por qué eso, los adoradores nocturnos, vamos y lo hacemos con gusto, hasta con placer, por decirlo así, ¿verdad? Sí, también, bueno, hay que comentar que cuando se nos da cuando nos es impuesto más bien el distintivo, recibimos también un número, y ese número es perpetuo, es hasta que nos muramos, ¿no? Entonces, infortunadamente, llega a haber un poco de inconstancia, ¿no, Pedro? Sí, yo pienso que pues esto que comenta es muy triste en las secciones, que pasa mucho, hay mucha intermitencia de ciertos hermanos, ¿no? Yo pienso que la problemática muchas veces se basa porque nos enfriamos, nos apartamos de Dios. Yo creo que todos los momentos de nuestra vida hay momentos de mucho fervor, pero hay ocasiones donde se quita eso, también Dios lo permite. ¿Para qué? Para ser probados. Entonces, Dios nuestro Señor siempre quiere que lo amemos por simplemente amarlo, ¿no? Por ser Él quien es. Entonces permite que seamos probados, pues a final de cuentas que se quite ese fervor, que se quite ese sentir bonito, ¿no? Que sabemos que no es bueno. Cuando ponemos toda nuestra vida espiritual basada en sentir bonito, o en ese fervor supuesto a veces, pues estamos equivocados, porque va a venir el momento donde se va a quitar ese fervor, se va a quitar ese sentir bonito, y ¿dónde va a quedar tu devoción verdadera? ¿Dónde va a quedar tu amor a nuestro Señor? Te apartas, te retiras, te alejas de Él, te olvidas. Entonces, yo pienso que ahí es una labor muy importante de parte de toda la adoración nocturna, porque todos pertenecemos y somos hermanos. Es algo muy importante. Aquí la adoración nocturna maneja
maneja un lenguaje, maneja oraciones muy bonitas. Por ejemplo, nuestro lema y nuestro saludo, eso está en todas partes. Cualquier documento que tú veas de la adoración nocturna tiene que ir encabezado, tiene que ir membretada las hojas, tiene que ir de nuestra boca, tiene que salir: adorado sea el Santísimo Sacramento. Y contestan: por siempre sea bendito y adorado. Ahí ya empieza a predisponernos, ¿no?, esa vida constante de amor a nuestro Señor. En pequeñas acciones como el decir esa oración, por ejemplo, o cuando ingresa un hermano a la junta, al área de la sala de reuniones, comienza con la misma oración. No dice: buenas noches, no, adorado sea el Santísimo Sacramento. Entonces todo lo demás responden del mismo modo. Y entonces todo esto va llenando al adorador de una mística y de estar con nuestro Señor Jesucristo. Decía nuestro sacerdote, el Padre Daniel, el adorador nocturno no es de una vez al mes. El adorador nocturno constantemente eleva su mente, su alma, su corazón a Dios, adorándole donde sea que esté, en el trabajo, al levantarse, en cualquier momento del día. No necesita ir una vez al mes a adorar a nuestro Señor, porque constantemente lo está adorando. Entonces, ese debe ser el espíritu del adorador: constantemente, día y noche, adorar a nuestro Señor. Con una simple ejaculatoria: adorado sea el Santísimo Sacramento. Oh Dios mío, yo te adoro, yo creo en ti. En el momento donde estemos, una oración mental, a lo mejor estamos trabajando y dices tú: pues no me voy a poner a rezar aquí, pero mentalmente lo puedes hacer mientras estás haciendo la talasha, como decimos, y estás uniéndote en espíritu a nuestro Señor. Entonces todo eso te va llenando de esa vida espiritual que se requiere para que realmente estemos cerca de nuestro Señor. Entonces, tristemente por reglamento, si hay una lejanía de los hermanos que dejan de faltar, que empiezan a faltar constantemente y pues se les llama la atención, se les invita, muchos de ellos resuelven, porque a veces es una simple situación de negligencia, digamos, o de falta de diligencia para cumplir la manera de llegar simplemente al templo. Sí tienen la disposición y todo, pero no prevén los medios para poder llegar temprano al templo. Entonces, platicando con ellos se resuelve el problema. Y en otras ocasiones son cosas más serias. Entonces, depende de la situación que esté atravesando la persona. Pero por reglamento, si ya no quiere seguir en la adoración o se ha alejado ya mucho tiempo, se le tiene que dar de baja. Se tiene que dar de baja, el número queda, como decía usted, pues hay un número que se nos da, ese número queda amortizado, queda ahí fijo con ese nombre, pero ya nadie lo puede utilizar. Sí, es para siempre, exactamente. Y lo que comentaba ahorita, vuelvo a retomar porque olvidé un punto importante, son 3 puntos que nos obligan precisamente para seguir nuestra vida de activos, que es adorar a nuestro Señor 1 hora al mes, cumplir con entregar nuestra hoja de intenciones y una cuota que se nos pone. Esa cuota es obligatoria para todos, pero cada quien da lo que puede dar. Entonces es parte también de los requisitos que se nos pide para los mismos gastos que se generen de ceras, papelería, etcétera, cosas. Se generan gastos a final de cuentas, ¿no? Y no se pretende que sea también una carga para el sacerdote, entonces por eso se hace esto. Pues muchas gracias. La verdad es un cúmulo de gracias. Entonces, no sé si quieras añadir algo ya para despedirnos, Abraham. Sí, seguro que sí. Sí, efectivamente. Invitar a las personas a que se acerquen a la parroquia local, con el párroco local, sobre la adoración nocturna. Si las personas de fuera, que no son de aquí fuera del estado, inclusive aquí dentro del estado, pero fuera de la ciudad de aquí de Hermosillo, que les interese el tema, pueden contactarse con el párroco, cualquier sacerdote de la Sociedad Sacerdotal Trento, y con mucho gusto, cualquier hermano adorador, lo pondremos a atender, y esa persona puede hacer las horas cada mes. Se buscará la manera para hacerle llegar el ritual y una explicación de cómo rezarlo, ¿no? De tal modo que no desaproveche esas gracias también, ¿verdad? Por último, nada más, Pedro, César,
Pues agradecer el espacio a las personas, pues al amable público que nos hizo el favor de escucharnos. Francamente es una labor, como comentabas ahorita, muy bonita, muy hermosa, de las obras más hermosas que se hacen, sobre todo porque es una obra de caridad. Una obra de caridad principalmente por Dios nuestro Señor, que se digna estar presente con nosotros, y aunque indignamente uno se acerca ante el Santísimo Sacramento, sin embargo ahí quiere estar presente nuestro Señor. Y por otra cuestión, lo que comentaba el hermano Pedro respecto a las hojas de intenciones, los adoradores nocturnos, mes tras mes, pedimos, manifestamos o plasmamos en esa hoja de intenciones, pues como el hermano leyó, pues ahora sí que prácticamente por enfermos, niños, adultos, jóvenes, parroquias, escuelas, por intenciones, no solamente particulares, sino que generales, por las personas enfermas, por las personas que ya fallecieron, y recalcar que esas personas que ya fallecieron, pues cada vez que se piden por ellas, esa persona difunta está recibiendo esas gracias. Ni qué decir de que si esas personas difuntas, si hay 20, 100, 300 personas en la República al mismo tiempo rezando, pidiendo por esa intención, es decir, no se reciben esas gracias nada más, ¿no?, de la persona que está rezando, sino que esa gracia, de si son 4 años de indulgencia, por ejemplo, bueno, esos 4 años multiplicado por 300 personas que están pidiendo lo mismo, ¿no? Ahora sumarle mes tras mes. Por eso hacía hincapié de la obra de caridad. En primer lugar, que Dios nuestro Señor, que se digna a estar con nosotros, y en segundo lugar, por lo que los hermanos adoradores hacemos. Pues muchas gracias, Abraham. También, bueno, hay unas normas que nos rigen como adoradores. No sé si quieras comentar algunas, o no sé si quieran... son normas que nos marca en nuestra vida, en la vida del adorador. Muy bien, pues las comento brevemente, pero son muy importantes porque estas nos van dando la pauta para saber la vida que tiene que llevar el adorador nocturno. Las comento, están en nuestro reglamento y también están en nuestro ritual. Normas de vida del adorador. Como número 1, rezar todos los días, aunque sea pocas oraciones, pero despacio y bien meditadas, al levantarse, al acostarse y antes y después de las comidas. Comento así brevemente que también pues estas normas, más que normas de vida del adorador, yo pienso que son de la vida de cualquier católico, de cualquier cristiano, deben estar presentes pues estas normas. Número 2, jamás dejar de oír misa completa los domingos y días de precepto. 3, oír misa también otros días de semana. Visitar al Santísimo con la mayor frecuencia posible, de ser posible todos los días. 4, rezar el rosario con la mayor frecuencia y si es posible diariamente y de preferencia con la familia. 5, examinar conciencia cada noche antes de dormir, tomándose en cuenta todo lo que se hizo en el día y ofreciéndose enmendarse. 6, el tiempo que no sea de trabajo, pasarlo con la familia y no con amigos. 7, estar siempre en casa contento y de buen humor, dando buen ejemplo a la esposa, hijos y hermanos y criados. Procurar instrucción religiosa también de todos ellos. Número 8, nunca pensar mal ni murmurar de los demás. Ayudar a todos procurando atraer a los más alejados de Dios. 9, jamás entrar a tabernas, cantinas, bailes públicos, lugares de juego y centros de vicio. 10, jamás permitir que entren en su casa y mucho menos leer libros ni periódicos deshonestos. Entonces, este es el reglamento que nos rige para ser buenos adoradores nocturnos. A final de cuentas, si faltamos en alguno de ellos, podemos ser escándalo para los demás hermanos y para la feligresía en general. Entonces, se nos obliga de cierto modo a nosotros como adoradores ser un ejemplo de vida. Por eso es importante, tanto en la casa como fuera, comportarnos como Dios manda, como Dios quiere. Y de ese modo pues vamos a saber que vamos por buen camino también. Pues muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Pues esto fue Radio Tradición. Nos escuchamos en posteriores ocasiones.
y nos despedimos diciendo: adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea bendito y adorado.